minutos pasan de las 7 de la tarde. Cuánta cosa, Delgado, arriba de la mesa, ¿no? De todo, profesor. Cuánta de cosa todo. Cuánta cosa. Y además ya viene la copa. Y... Tremendo. Pero bueno, fue un fin de semana muy fuerte, ¿no? Yo creo que quizás lo más fuerte del fin de semana era toda la expectativa que había con respecto a lo que iba a pasar con Nacional, con las artes, sobre todo de Nacional, y creo que ya se sabía lo que iba a pasar. Sí, para mí era Era imposible que no fuera así. No, incluso yo que estuve ayer en el parque, la sensación de la gente en la tribuna era como de algo juzgado. Ya estaba. Ahí hay un elemento, y es que, digo, más allá de si, en definitiva, los técnicos saben que son rehenes de los resultados o que dependen de los resultados, pero me parece que el manejo que hizo Nacional, y en particular el presidente y Pershman, del tema las artes, fue terrible. Fue terrible. Y es una lástima, porque es un gran técnico, un gran tipo que no le fue bien y nada más. Pero ya desde el momento en que empezó esta historia, cuando arrancaron las elecciones y quién iba a ser el técnico, y que venía Baba y que después Baba no vino porque el Diente López no lo quiere, pero no era por eso, por sí, no sé cuánto, las declaraciones públicas son terribles. Y en ningún caso, pero en ningún caso, se puede plantear públicamente: si no ganas el próximo partido te vas. Es decir, para mí fue una cosa terrible. Cuando se plantea eso, ya está. Es saber que el ciclo está terminado. Está terminado. Yo lo planteaba ayer en la previa. Cuando uno genera eso, declara eso, es porque da. De hecho, yo hablé con 2 fuentes Nacional y las 2 me dijeron: el ciclo de las artes está terminado. Está terminado. El tema es ver cómo lo cerramos y en qué forma y cuál es el pretexto, entre comillas, concreto de ese día para decir fue hasta acá. Y yo creo que ayer con el empate igual se acababa. Sí, y el gol en la hora de Chagas hizo que todos supiéramos en ese mismo momento por supuesto, que Lasarte no era más el técnico Nacional. Incluso, creo que hay una cosa muy particular, que la gente ni siquiera se enojó, en el sentido, hubo otros partidos donde terminaban el partido e insultaban a Lasarte. El partido de ayer fue como mucho más de gente sentada mirando, diciendo: vamos a ver cómo liquidamos, cómo termina esto de una vez. Vos lo decías en el comentario durante el partido, que había, la hinchada seguía cantando, pero que el resto del parque estaba como en otra cosa. Pero además, a mí lo que me pasa es que incluso me parece que es poco inteligente, porque Nacional empieza la Copa Libertadores. Y esta decisión de no tomar la decisión, porque fue así, lo único que provocó es que el plantel se vaya desmoralizado, cansado, porque jugó un partido con 10 hombres prácticamente todo el partido, corrió como loco para tratar de revertir el resultado, con un calor imposible. O sea, si ya sabían que lo iban a hacer, lo hubieran hecho la semana pasada, lo hubieran dicho: como estaba Martín, hasta acá llegaste, empezamos de nuevo, buscamos otra forma. Pero yo lo comparaba con Peñarol, que también perdió, pero donde no hubo ningún escándalo, porque Aguirre, yo creo que inteligentemente cuidó jugadores y puso un equipo de alternativa para que no se le complicara la vida, porque si hubiera perdido con el equipo principal, era un lío. Vos no sé cómo lo ves, pero sí, a mí me parece que fue muy... Es que yo pongo 40 en medio y cuido a los jugadores porque viene la Copa. Nacional jugó, sus principales jugadores jugaron 90 minutos a muerte, con un calor espantoso. Lo que pasa es que también es cierto que ante el ultimátum, yo lo decía también en la previa, ¿qué va a abordar Nacional si no sabe si hay miércoles para él? O sea, ¿qué va a abordar Lasarte si no sabe si hay miércoles para él? Exactamente, pero por eso te digo yo, en vez de pensar en que hay un miércoles que es muy importante porque empieza la Copa, no lo hicieron. O sea, y además yo creo que hay un punto en el cual ya no hay arreglo, ¿viste? No hay salida. O sea, ya la relación que empezó mal, que se sostuvo porque ganó los clásicos, y entonces eso fue algo muy importante, pero a la gente ya no le gustaba cómo jugaba el equipo estaba entreverado, no le gustaban los cambios, los dirigentes salían a la radio y hablaban de que bueno, que sí, que tenía... Hubo un dirigente que no me acuerdo cuál fue, si fue Bayro o Pershman, que salió a decir: ahora ya tenemos el cuadro, tiene que jugar Villalba y Fueron Pershman y Saúl. Y de armarle el cuadro,
Villalba, que es responsable del penal, que cometió un penal ingenuo y que además es un juego que tiene una potencialidad enorme, pero en ese marco... Hay varias cosas. Yo creo que en ese marco era muy difícil para los jugadores de Nacional enfocarse y jugar un buen partido. Y menos a los más jóvenes o a los más nuevos. Sin duda. Sin embargo, los que podrían haber tenido... No, lo de Polenta. No. O sea, los que podrían haber tenido el tesón, el recorrido y la madurez para sostener una situación límite como la de ayer, fueron de los que más fallaron, porque en realidad la expulsión de Polenta es muy difícil de explicar, tan difícil como que Férez no cobró ni FAU, eso también es muy difícil de explicar. ¿No? Y la actitud del Diente López en la cancha cuando entró el segundo tiempo también es difícil de explicar. Por el contrario, Coates, Oliva y el venezolano Otero, que muchos decían, no, pero trasladó demasiado. Trasladó demasiado porque fue el que... No había otra cosa para hacer. Levantaba la cabeza y tenía a Vargas allá metido en el área solo y a poco más. Y entonces encaraba él, pero me parece que sobre todo esos tres jugadores sostuvieron anímicamente la pelea hasta el final. Lo de Coates fue extraordinario. Tremendo. Lo de Coates fue extraordinario. Porque además, digo... Porque viste que Coates no es un jugador que te dé esa sensación. Es decir, Coates te da la sensación de ser un jugador prolijo, muy resolutivo, pero no de que en un momento determinado... Hubo un momento determinado que empezó a pasar la mitad de la cancha. Quedaba de 9. De 9, fue una cosa increíble. Pero bueno, está. Pero me parece que es un dato muy interesante del fútbol uruguayo. Hoy son 7 los técnicos que en 9 fechas perdieron el cargo. Sí, y no por perder el cargo, pero hay una gran chance de que Boston River terminemos la 9ª fecha con 8 cambios de entrenadores. Y si no fuera Aguirre, te diría que eran 9 en 9. Totalmente. Si no fuera Aguirre el técnico de Peñarol. Por eso te digo, a mí me parece que yo... obviamente que Aguirre debe pensar que tiene que revertir la situación de Peñarol y que la oportunidad es la Copa. La Copa es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad de cambiar la situación, de levantar el estado de ánimo del plantel y hacer algo que él planteó hace unos días. El día que le ganaron a Juventud fue, no. Cuando ganaron... ¿Qué te digo? El partido que ganó Peñarol... Entre semana, Juventud en Las Piedras. A Juventud de Las Piedras. El día que le ganó a Juventud de Las Piedras, él dijo que necesitamos que se acostumbren a ganar de vuelta. Sí. Algo así fue. Y entonces la sensación que tengo es que dijo, yo voy a cuidar gente para el partido, voy a cuidar el plantel, pero además, porque si no me va bien hoy, nadie me va a decir nada porque jugué con un equipo de alternativa y estoy pensando en la Copa. Y todo el respaldo que tiene y todo el crédito que tiene le permitió pasar otra derrota más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya hablaremos de la Copa mañana o pasado, tenemos tiempo, pero fue tan fuerte el fin de semana que tiene mucha cosa. En el caso del partido nacional, además de todo esto, como para ponerle un final más dramático, pierde con un gol en la hora de un jugador de Nacional a préstamo que se pone a llorar cuando hace el gol porque le hizo el gol a su cuadro. Es como, era lo que, o sea, para que fuera novelesco era lo que faltaba. Que además muy bien, me cae muy bien el técnico de Juventud, me parece que entiende todo. Es un crack. Entre otras cosas dijo que en vez de otro capaz que se hubiera enojado, porque cómo tendría que estar feliz de que él hizo el gol, que hizo un gol. Dijo, yo lo entiendo, es su casa, se formó ahí. Claro. Se dio cuenta lo que impactaba ese gol, lo que generaba. Igual fue mejor cuando dijeron, se mete en la pelea de la apertura y dijo, no, vamos por el campeonato del mundo. Por el campeonato del mundo. Pero bueno, dicho es esto... Es un personaje, ¿eh? Sí. Es un personaje. A mí Juventud es un equipo que me gusta cómo juega. Fue tu revelación, ¿no? ¿No lo pusiste? Sí, no me acuerdo, le puse, pero para mí... No, yo no lo puse como revelación, no. No, vos pusiste a Torque, perdón, no fue a propósito. Todavía falta. A Juventud lo puso entonces... Creo que fue... no, alguien de los que estaba, Nico. Manuel me parece que fue, no sé qué fue. Yo me acuerdo que puse a Plaza. No, yo no. Yo lo puse a Torque y sí, por meterme con los ciudadanos. Tendría que haber puesto un equipo que pelea. Pero no, a mí Juventud es un equipo que me gusta cómo juega. Es muy inteligente. Ayer fue muy inteligente. Hizo el partido que tenía que hacer. Sí, claramente. No le pidas que... Después fracasó en una pila de contragolpes, pero
Pero es un buen, viste lo que es Agustín Rodríguez, ¿no? Qué jugador. Sí, a mí el Es que mi más pollo, me... el volante central. Exactamente. No, Ramos es Rossi. Rossi. Jugó un partidazo. Tremendo partido. Pero bueno, punto. Ahora hay que esperar ahora esta nueva. No, y lo que decías vos, a mí lo que, digamos, a ver, el fútbol y sobre todo los grandes, sabés que los resultados te condicionan, y más en un caso como el de Lasarte, que ya venía mal parida la cosa, Sí. y además no se le dieron o sea, ni siquiera pudo defender con resultados la poca empatía que tenía la gente con él. Pero a mí lo que más es el manejo del humano, digamos, de la situación. Yo sí, a mí me sigue, nunca hablé con Lasarte en lo que va de este semestre. Me cuesta entender todavía cómo aceptó seguir después de ser el cuarto nombre, después que 3 habían dicho que no, después que en la campaña habían dicho que el que termina ganando, que no era su entrenador para este momento de Nacional. Pero bueno, él tendrá sus razones, seguramente él creía que se podía revertir y se quedó para... Pero a mí me cuesta entenderlo humanamente. Sí, bueno, no, yo creo que lo que tenés que tratar de entenderlo humanamente, no que te cueste, porque la gente en el fútbol, yo creo que hay una cosa y es esa fe de que se tienen, de que van a revertir la situación y que lo van a conseguir. Y es trabajar en Nacional. Es como Aguirre para trabajar en Peñarol. O sea, para Lasarte trabajar en Nacional es algo muy importante. Y yo creo que él se quedó, pese a todo el manoseo, porque él se tenía fe y además con un cuerpo técnico extraordinario. Tenía al Coco Conde de asistente. A Victorino, al profe Tulbovich, un psicólogo, un equipo notable para poder tener. Entonces, seguramente tenía la fe de que podía revertir esa situación. A los técnicos les cuesta mucho darse cuenta o ver en un momento determinado que las cosas no están funcionando. Bueno, de hecho... Pero más allá de todo eso, vos hace funcionar de otra manera, evaluar al técnico, y si no te gusta, tomar eso, pero no hables. Porque cuando dirigentes hablan, generan problemas. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que en realidad el manejo público acentuó el problema, pero el problema estaba de base es que los resultados no se dieron, que el equipo no encontró una identidad y que los jugadores, no todos, algunos de los jugadores que tenían que sostener la carpa en los momentos complicados no respondieron en la cancha. O sea, lo otro lo que creo que acentuó el problema, pero además... A ver, capaz que es humano lo que te hace llevar a pensar que sí podés. Pero yo creo que venía tan mal barajada la cosa que ya era predecible que se fuera a manejar así. Sí. Justa o injustamente. Yo me acuerdo creo que lo planteé acá, cuando renovaron el contrato, no sé si renovaron el contrato ya estaba el contrato, no me acuerdo cómo era la situación. Yo dije, pero esto es horrible porque... Jugaron 2 clásicos seguidos, ¿jugaron? Si no ganaban los 2 clásicos, ya lo hubieran sacado ahí. Claro. O sea, era como una condena, era algo que le iba a pasar, era una condena a muerte. No, y a mí lo que me dijeron 2 fuentes muy cercanas a los que toman las decisiones en Nacional es que lo que esperaba Bairo después del partido de Bled era que Lasarte renunciara. Pero no iba a renunciar. Y cuando fue a los CP se encontró con un tipo y le dijo, no, yo me tengo fe. Quedo. Por eso es lo que yo te digo, los técnicos se tienen fe, se tienen confianza, y yo me quedo. Punto. Y bueno, está. Ahora habrá que ver. Pero además, a ver, si hubiera ganado, vamos a hacer una ucronía, ¿es? Sí. Si Nacional le ganaba a Juventud de las Piedras, ¿no? En vez de que Juventud le hiciera el segundo gol, Nacional encontraba en alguna de esas pelotas que tiró de centro, hacía el gol y ganaba. ¿Qué iba a cambiar? La relación era mala, el equipo no se encuentra, algunos jugadores muy importantes no andan bien. Empatabas o perdías en Melo y pasaba lo mismo. O sea, y creo que en algún momento Per me dijo hay que ganar 4 partidos seguidos. Sí, pero igual, ganar 4 partidos perdés el quinto, no salís campeón y te va a pasar lo mismo. O sea,
Está. Yo creo que incluso ganando la apertura, si hubiera logrado repechar a Liverpool, ganar la apertura, nadie aseguraba que dirigiera Clausura. Te lo digo en serio. ¿Tan así es? Yo creo que sí. Sí, puede ser. Y bueno, le pasó a Carrasco, ¿no? Que salió campeón con Nacional y no le renovaron el contrato. Y lo otro que, por lo que yo hablé, primero, que Perdón, le pasó a Lasarte, que ganó 2 campeonatos seguidos sí, y se fue. y como no ganó el clásico, no le renovaron el contrato, no lo llamaron. Por lo que yo hablé, Perchman le planteó a Bairo y a H, que fueron los otros dos que estuvieron en la cocina del tema Lasarte, que ellos ya habían quemado su oportunidad, que eran los dos que habían hecho más fuerza para que Lasarte siguiera, que ahora le tocaba a él. Y el elegido de Perchman es Jadson Viera. No es que hay 2, 3 opciones. Tiene un plan B, un plan C por la duda, pero el elegido es Viera, que por lo que yo sé, ya le dio el sí. Lo que falta ver es cómo hace para salir de Boston. Obviamente que tiene una forma que es pagar la multa e irse, pero intentando buscar una salida menos traumática de Boston River y obviamente sin hablar nada públicamente hasta mañana de noche, que juega por Copa Sudamericana. Pero el elegido de Perchman es Jadson Viera y por lo que yo sé, el jugador ya le dio así como le había dicho que no en enero, ahora ya le dijo que sí. Jadson estuvo de ayudante de quién? ¿No estuvo en Nacional de ayudante de alguien él? Del Cacique Medina. Del Cacique Medina. Bien, gracias por el aporte. Sí. Y además es amigo de Perchman y fue representado por Perchman. Sí, eso no lo sabía, pero... De hecho, hay un dato que puede ser anecdótico, pero es simbólico también. El contrato que hoy lo une a Boston River lo hizo fue Perchman. Armado y chequeado por Perchman. Y bueno, está. Tendría que haber pensado Perchman que si ganaba la selección nacional tenía que recibir ese contrato. No, lo que pasa es que lo de la multa va más allá del contrato y las cláusulas. Bueno, en fin. Digo, así como si echas a un técnico, tenés que pagarle 3 meses de sueldo. Si un técnico se va con contrato, tiene que pagar 3 meses de sueldo. Sí. Como multa. Está bien. Y bueno, tendrá que pagar Nacional la multa. Pero bueno, ahí después empiezan las discusiones, si está bien o está mal. Eso es. No es la primera vez, yo creo que no es la primera vez que pasa. Bueno, está el caso Nacional con el Chavo Díaz, ¿no? Claro, que lo que marcaban como diferencia es que esperaron que terminara la temporada. No, la apertura. El campeonato, sí, que se llevaron al Chavo, se llevaron a Bueno. Y a Zunino. Y a Zunino, creo que sí. Sí. Que había ido a Danubio porque había tenido lío con Leo Ramos. Que había ido a Defensor porque había tenido lío con Leo Ramos en Danubio. Es verdad. Bueno, en fin. Ya veremos cómo sigue todo esto. Pero, ¿alguien me va a chequear el dato mío? ¿Cuál? A ver si es verdad o no es verdad. Que es la primera vez en la historia que los dos grandes pierden el mismo día contra equipos chicos. Los maté, ¿eh? La cara de Fabricio fue como que lo hubieras mandado caminando hasta la UAM a traer 1 kilo de manzana. Alguien nos va a decir, porque en realidad esto es así, esto puede ser así, no es que sea así, porque no son muy pocas las veces que en el mismo día por el campeonato local juegan los grandes. Digamos, se va a dar el miércoles que viene, se va a dar en la Copa Libertadores, ¿tá? Y además los 2 partidos afuera, es un partido de riesgo, puede pasar que pierdan los 2 también el mismo día, pero es la Copa Libertadores. Pero por el campeonato uruguayo, yo no me acuerdo de un hecho. La misma fecha sí han perdido, bueno, en este periodo en que han perdido tantos partidos, se te va a haber pasado. Sí. Pero en el mismo día. Dicho esto, Liverpool volvió a ganar. Tiene unos números Liverpool que son impactantes. Te voy a decir una cosa. Yo le escribí a Nicolás Seguiayán. Pues fue un partido precioso. Le escribí, la diferencia es Abel Hernández. Sí. De hecho, yo creo que ¿cómo decirlo? En jugadas de riesgo, hasta el gol estaba mejor Boston. O sea, sí, Abel tiene una y enseguida hace el gol, pero antes había estado más cerca de Boston. No, que Boston jugó un partido bárbaro. Y le jugó un muy buen partido a los grandes. Boston juega bien. Juega bien, sí. Pero Liverpool es el único invicto. Ganó 5 de los últimos 6 partidos y tiene goleador del campeonato. 8 goles lleva, ¿no? 8 o 9, ahora menos. 8 o 9 puede ser, se andaba por ahí. Capaz que el de ayer yo no tenía contabilizado. Es probablemente el mejor centro delantero que hay en el fútbol uruguayo.
Y en este momento es por lo menos el más efectivo. Sí. 8 goles. Uno más que tu pollo de juventud. Ah, ok. No es mi Agustín pollo. Rodríguez. Tengo algunas acciones en él. No, lo que pasa es que lo he visto y me ha llamado la atención la potencia que tiene y la capacidad que tiene. Es un elemento que no es que me parece que después te voy a hablar primero de Abel Hernández, después te hablo porque si no se me van las cosas. No, yo lo que siento, lo que entiendo es que Abel Hernández, por lo menos para mí, ¿tá? Es un jugador que yo lo vi muy poco. Yo lo vi cuando salió de Central Español, la verdad, que fue a Peñarol, que tuvo aquel problema cardíaco, que le habían dicho que no iba a poder jugar más al fútbol y que creo que fue Bentancur, ¿no? Sí. Se lo llevó a no sé dónde y no sé si lo operaron, lo curaron, lo arreglaron o le dijeron que sí, que podía seguir jugando. Hizo una carrera muy buena y muy larga en el exterior. Y que siempre estuvo a la sombra de Suárez, Cavani y Forlán. Siempre estuvo a la sombra de ellos. O sea, la presencia pero que es un gran jugador, no es solamente un goleador, es un muy buen jugador de fútbol. Y entonces yo me parece que cuando estuvo en Peñarol tuvo la desgracia, tenía aquel problema en el talón de Aquiles, creo que era, que se lesionaba mucho, y eso no, pero igual jugó muy bien en Peñarol. Yo te iba a decir, estuvo a la sombra de Forlán, Suárez y Cavani, pero también tuvo bastantes temas de lesiones en su carrera. No, sin duda. Pero ahora que está sano, es un jugador que hace diferencias. Y evidentemente, cuando vos tenés un jugador que te hace 8 goles en 9 fechas, estás hablando de un jugador que toma decisiones y que define cosas. Y lo que te iba a decir del que vos decís que es mi pollo, Agustín Rodríguez, hay un elemento que me parece que es muy interesante. Cuando los jugadores en general pasa mucho, tienen que tomar la decisión de rematar un penal y el arquero se los ataja, no tienen respuesta. Porque te quedás, tipo va, pum, patea el arquero de la tapa y queda choqueado porque le atajaron la pelea. No dudó un instante, la tapa y antes de que nadie reaccione, él ya estaba haciendo el gol. Y eso también es un indicativo de una cabeza, de un tipo que está muy metido en el partido, muy atento, que inmediatamente resuelve. ¿Viste? Mejía hace una tajada pero él. Y nadie responde. Él llega antes que todo el mundo, porque enseguida sale a resolver. Alguien pone acá que Stuani es otro que quedó un poco opacado. También, y en otra generación sin duda. hubiera brillado más. Pero Stuani jugó más que Abel Hernández. Sí, era siempre el primer cambio de los tres. Claro, porque además incluso Tavares muchas veces lo puso en otra posición. ¿Te acuerdas? Claro. Ponía de Cavani. Ponía de Cavani. A correr por la izquierda o por la derecha. Bueno, muy bien, no sé. Bueno, hay un montón de mensajes por el 092-995-111, pero ¿los podemos repasar en un rato? Algunas cositas de Abel interesantes. Sí. Que cuando jugó en Peñarol jugó pocos partidos, pero metió varios goles y casi todos sus goles fueron importantes porque se ganó el partido. Excepto Cuando decís jugó en Peñarol hablas de la segunda etapa. sí, en 2023. Claro, en realidad ya había jugado en Peñarol. Exacto. Solamente hubo un gol que metió que no ayudó al equipo a ganar, que fue el partido que despiden a Arias, ¿se acuerdan? Por el intermedio contra River, que arranca ganando 1-0 Peñarol con gol de Abel y después River le gana 3-1. Sí. Después el resto de los goles de Abel. Bueno, pero ese es muy importante porque fue el único gol. Sí. No, pero más allá de los goles, en Peñarol le volvió a pasar que tuvo mucho lesionado. Estuvo mucho lesionado. Bueno, el año pasado en Rosario Casi no jugó. juega 5 partidos nomás. Sí, él tiene un problema que creo que es un problema en el tendón de Aquiles de uno de sus pies, que tiene dificultades, que se le inflama, etcétera. No sé si capaz que reposo o algún tratamiento ha mejorado, pero... Bueno, el propio Papa dijo que fue un partido que no lo pone de titular antes del otro día, y cuando le preguntaron dijo que hay que llevarlo. ahora que todo se puede estudiar y las cargas y los desgastes, que no lo querían forzar en exceso y entonces lo iban regulando para no perderlo. Sí. Y bueno, en mi recuerdo su mejor época es Italia e Inglaterra. Esos años es cuando mejor anda. Después juega un partido en los Juegos Olímpicos, ¿puede ser?
No, en la Copa de las En Confederaciones. la Copa de las Confederaciones que hizo Hace como 4 o 5 Sí. goles. 4 goles hace. 4 que Contra Tahití. contra Tahití, que Uruguay hace 10 u 11, no me acuerdo, 9. Creo, ¿no? Ese partido. 6-0. 6-0 fue. Pensé que 7. Y él hace 4 goles. Sí. Pero está. Es un jugador que tuvo una carrera muy importante y que juega muy bien al fútbol. Por eso te digo que no es solamente un goleador, es un tipo que juega bien al fútbol, entiende de fútbol, ¿no? Y me parece que hace una diferencia. Perdón, voy a hacer un fe de ratas. 8-0 fue el partido. 8-0. Bien. Mete 4 goles Abel. Muy bien. 2 Suárez, 1 el ruso y 1 Lodeiro. Mirá, partido contra Tahití, qué rival, ¿eh? Copa de las Copa de las Confederaciones. Brasil. No fue la de Brasil, me parece. Sí, fue Confederaciones Brasil 2003. Sí. ¿Fue la de Brasil? Que creo que Uruguay juega su primer partido en. ¿Cómo se llama? En Recife. No me acuerdo cuando estuve. Yo creo que juega su primer partido en Recife. La playa de los tiburones, por eso me acuerdo. No, yo lo que me acuerdo es que quedamos afuera con Brasil después de jugar un partidazo. Sí. Empatamos Forlán erró un gol, un 2-2, penal. si no me equivoco, y en penales marchó Uruguay. Gol de Wanderers, 42 del primer tiempo. Muy bien. Wander le gana 1-0 a Cerro en el Trócoli. Ahora vamos a ver quién lo hizo porque todavía no apareció. Están todos abrazando nada más. Bueno, muy bien. 19:41, hacemos una pausa y ya seguimos. Antes no. Después te voy a contar una cosa de los supermercados Subesur. Pero vos te das cuenta que interrumpís el trabajo del señor. Con un PNT, profesor, No, le pateó el vidrio. 13-0 y la Jamaica de África.